Bueno, iniciamos el cálculo de límites ya con todo el material que vimos en la sesión pasada. Ya tenemos herramientas para entrar en el cálculo de límites. El primer tipo de límites que vamos a ver tiene que ver con límites de fracciones con x tendiendo a infinito. Lo primero que uno se pregunta es, bueno, ¿ese símbolo qué es? Pues obviamente él no se refiere a un número al que se está acercando x, sino que simplemente estamos diciendo que nos estamos alejando indefinidamente a lo largo de la recta numérica, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, podríamos ilustrarlo aquí. Aquí está el 0. Cuando decimos que nos estamos alejando hacia más infinito, entonces indicaremos aquí con el símbolo más infinito. Eso quiere decir que nos estamos yendo hacia la derecha, alejándonos cada vez más del origen, o sea, con valores cada vez más grandes. Pero infinito no tiene un punto final, o sea, irse hacia más infinito quiere decir todo el tiempo moverse a lo largo de la recta numérica hacia la derecha. De la misma forma, cuando decimos que nos estamos yendo hacia menos infinito, entonces aquí colocaríamos menos infinito y eso significa que nos estamos alejando del origen, pero para el lado izquierdo, con valores cada vez más lejanos del origen, pero hacia el lado izquierdo. Cuando no escribimos ningún signo aquí, simplemente escribimos infinito, entonces significa que simultáneamente nos estamos alejando tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Perfecto. Acuérdense que esta no es la primera vez que nos aparece el infinito. Ya cuando hablábamos de intervalos en la recta numérica, pues visualizábamos que había intervalos infinitos que iban desde un punto A hacia más infinito o venían desde menos infinito hasta un punto B. Bueno, listo. Entonces, la tarea nuestra es abordar límites de fracciones de expresiones algebraicas cuando x tiende a infinito. Listo. ¿Cómo se calcula este tipo de límites? Entonces, para calcular este tipo de límites hay que hacer un trabajo previo. O sea, debemos simplificar la fracción dividiendo numerador y denominador entre la máxima potencia de x, entre x a la n, la cual puede estar en el numerador, en el denominador o en ambas. De ahí se selecciona la máxima potencia, o sea, x a la n, dividiendo numerador y denominador. Una vez simplificada la expresión, procedemos a calcular el límite a la fracción ya simplificada, aplicando las reglas que nosotros ya conocemos. Entonces, como para entrar a ilustrar cómo se calcula esos límites, veamos tres ejemplos. Aquí tenemos el primer ejemplo. Después de que borremos el tablero, vamos a empezar su cálculo. Entonces, tenemos el límite que habíamos planteado y entonces procedemos. Lo primero que hacemos es identificar cuál es la máxima potencia de x, o sea, x elevado al mayor exponente. No importa dónde esté, en el numerador, en el denominador o en ambos. Entonces, en este caso, registramos que en el numerador la máxima potencia que aparece es x cuadrado. Lo mismo en el denominador. Eso quiere decir que vamos a dividir numerador y denominador entre x al cuadrado. Entonces, ustedes saben que si ambos miembros de una fracción se dividen entre la misma cantidad, la fracción no se altera. Si ustedes hacen la división, independientemente de qué herramienta utilicen, si la definición de división o eso que se le llama popularmente ley de la oreja, ley de extremos, pues este x cuadrado se cancelaría y retornaríamos a la expresión original. En eso radica precisamente la propiedad, en que al dividir
numerador y denominador entre la misma cantidad, la fracción no se altera. Así que el límite de esta fracción es igual al límite de esta fracción. ¿Cuál será el objetivo de dividir entre la máxima potencia? Ya lo vamos a observar. Entonces, al dividir entre la máxima potencia vamos a simplificar. O sea, este x cuadrado divide a todos los términos de allá. O sea, vamos a separar esta fracción en tres fracciones. Este dividido, el primer término dividido entre x cuadrado, menos el segundo entre x cuadrado, más el tercero entre x cuadrado. Al hacer eso, pues, en la primera fracción se cancela x cuadrado, por eso solo aparece 3. Aquí se cancela una x con una x, queda el x abajo, porque es el que tiene la mayor potencia. Entonces nos queda menos 5 sobre x. Y más 8 también queda dividido entre x al cuadrado. Haciendo lo mismo en el denominador, para el primer término solo queda 4. Y el segundo término, al separar, acuérdense que este es como un denominador, nos queda 1 sobre x cuadrado. Pregunta, ¿cuál es el objetivo de dividir entre la máxima potencia? La respuesta está aquí. Cuando uno divide entre la máxima potencia, todos los términos que tienen menor exponente van a quedar divididos entre x y solamente se manifiesta como constante aquel que haya sido el coeficiente de la máxima potencia. En este caso, observen, 3 es portador o coeficiente de la máxima potencia, lo mismo 4. Así que sobreviviente arriba, sobreviviente en el sentido de que no queda dividido entre x, es el 3 y abajo el 4. Los demás quedan, al simplificar, divididos entre x. La pregunta que nos haríamos en este momento es, bueno, ¿cuál es el éxito de este procedimiento al dividir entre la máxima potencia? La respuesta está aquí. Dado que x tiende a infinito, o sea que x va a ser cada vez más grande, todo el tiempo está creciendo, o sea, cualquier cantidad que ustedes consideren grande, la supera el camino hacia infinito. O sea, infinito no tiene límite, nos vamos como cuando uno dice, miremos hacia el infinito, pues uno dice, ¿dónde queda el infinito? O sea, vamos alejándonos y alejándonos. Entonces quiere decir que esto crece tanto que cada vez que dividamos 5 entre una cantidad cada vez más grande, pues esto va a ser cada vez más pequeño. O sea que todas las cantidades que están divididas entre x van a tender a 0. Eso lo vamos a hacer en todos los límites de este tipo. Entonces, cuando aplicamos reglas, nos preguntamos, límite de una fracción, regla número 5, ya pero por el camino acelerado, es igual al límite del numerador sobre el límite del denominador. Límite del numerador es una suma o resta, como lo quieran llamar. Entonces, el límite de una suma suma los límites. Límite del primero, menos límite del segundo, más límite del tercero. Lo mismo el denominador. El límite del primero es constante, nos da 3, menos el límite del segundo, pero el segundo y el tercero, dado que están divididos entre x, ya tenemos analizado que tienden a 0. Entonces nos queda 3 menos 0 más 0, o sea 3. Y abajo 4 más 0, o sea 4. Resumen, el límite de esta expresión es 3/4. Como para que ustedes le pongan desde este momento sentido a lo que están haciendo, la información que estamos obteniendo, o sea, la interpretación que tiene este tipo de límites es que esta función, cuando la estemos graficando, vamos a encontrar que en el momento en que nos estamos alejando hacia infinito, esta función, los valores de esta función se van acercando a un resultado que es 3/4. Eso quiere decir que ese 3/4 se puede interpretar como una asíntota horizontal. En lugar de que la gráfica se vaya acercando al eje X, o sea que Y vaya tendiendo a 0, Y con esta información nos dice que está tendiendo a 3/4. Eso quiere decir que hay una recta paralela al eje X a la altura de 3/4 hacia la cual se está aproximando la curva, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Recuerden el comentario qué significa x tiende a infinito, que nos estamos acercando hacia ambos lados y hacia ambos lados se está acercando la curva hacia su valor límite 3/4, que se interpreta como una asíntota horizontal, asíntota y igual a 3/4. Ustedes, si quieren matar la curiosidad, pues en una aplicación en el celular pueden graficar y darse cuenta que la gráfica está acercándose precisamente a ese valor. Vamos al segundo límite. Lo mismo, tenemos una fracción con x tendiendo a infinito, quiere decir que este límite es de la forma 1, así que procedemos a determinar cuál es la máxima potencia de x. En el numerador está x a la 1, en cambio en el denominador x al cuadrado.
quiere decir que la máxima potencia es x al cuadrado. Por lo tanto, dividimos tanto numerador como denominador entre x al cuadrado. A la hora de seleccionar la máxima potencia, no nos interesa dónde aparezca, en el numerador, en el denominador o en ambos, como en el ejemplo anterior. En este caso, la máxima potencia está en el denominador y es por eso que vamos a dividir numerador y denominador entre x al cuadrado. Hacemos la misma operación, dividimos y luego abrimos la fracción en fracciones para poder simplificar. En la primera nos queda 2 sobre x, la segunda nos queda 1 sobre x cuadrado. En el denominador, dado que aquí está la máxima potencia, nos queda 1. Los demás términos quedan divididos entre x. Una x con una x se cancela y aquí queda 1 sobre x al cuadrado. Listo. Ya sabemos qué sucede con las cantidades que quedan divididas entre x a la hora de aplicar reglas para calcular límites. Límite de una fracción, límite de una suma. El límite de esto va a ser 0, el límite de esto va a ser 0, este 0 y 0. Listo. Conclusión, nos adelantamos en el proceso y nos damos cuenta que al aplicar las reglas todos esos términos van a tender a 0. Así que arriba nos da 0 y abajo sobreviviente, límite de 1, pues siempre va a ser 1. Es una constante. 0 sobre 1 nos da 0. Otra vez, si estuviéramos dando la interpretación a este límite, diríamos la gráfica de esta función, cuando nos estemos alejando hacia más infinito y hacia menos infinito, se va a acercar a 0. Y 0 precisamente es el eje X, o sea, la recta igual a 0. Quiere decir que a medida que nos vamos acercando, la gráfica va a estar más cerca hacia allá en el infinito de 0. Bueno, vamos al tercer límite. Aquí de entrada uno ve que sucede lo contrario al del caso anterior. Si miramos la fracción, observamos que la máxima potencia está en el numerador, arriba x a la 4, abajo x a la 3, y procedemos a dividir entre x a la 4. Lo mismo, esto ya se convierte en una rutina, dividimos numerador y denominador, separamos para simplificar, nos da esa expresión, abajo nos da eso, todo queda dividido entre x, listo, y procedemos a calcular el límite. Nos adelantamos, esto va a tender a 0, esto va a tender a 0 y esto a 0. ¿Qué sucedió? Que como la máxima potencia estaba en el numerador, entonces uno se pregunta qué va a pasar, y luego lo comparamos con el ejemplo anterior. Entonces, arriba, al aplicar reglas nos va a quedar 1 menos 0, o sea 1, y abajo 0 menos 0 nos da 0, o sea que el resultado es 1 sobre 0. Pero dado que aquí estamos dividiendo por 0, entonces ahí nos preguntamos qué respuesta vamos a dar. Entonces sabemos que cualquier cantidad diferente de 0 entre 0 se denota por infinito, o sea, se indefine. ¿Eso qué significa? Por un lado decimos que el límite no existe o el límite es infinito, pero por otro lado, gráficamente, hablando de la interpretación, significa que cuando nos estemos alejando hacia infinito, la función, los valores de y, en lugar de irse acercando a un valor determinado, como el caso del primer ejemplo, del segundo, esta vez la función también toma vuelo y se pierde allá en el infinito. O sea que a medida que x crece, y también está creciendo. Entonces, esa es la interpretación que damos ahí. O sea que ahí ya no hablamos de asíntota horizontal, porque no lo hay, dado que la función no se está acercando a un valor determinado. Y vamos al último límite de este tipo. Observen que de entrada nos llama la atención la forma como viene escrito el límite. O sea, hay una resta de fracciones, no hay una fracción como en los casos anteriores. Hay una resta de fracciones. Entonces uno dice, bueno, entonces aquí ¿cómo aplico el límite? ¿Será que tengo que aplicar el límite de esto y límite de esto? Nos llevaríamos una sorpresa a propósito, porque si aprovechamos los dos ejemplos anteriores, observaríamos lo siguiente. Cuando la máxima potencia está en el denominador, o sea, nos mandan a calcular un límite, pero observamos que la máxima potencia está en el denominador, quiere decir que el denominador va a tomar valores mucho más grandes respecto al numerador, por el exponente. Por ejemplo, pongamos una cantidad supuestamente grande, 100. Si x vale 100, ¿cierto? Aquí por 2 nos daría 200, más o menos 201. Pero
si reemplazamos 100 aquí, 100 al cuadrado, nos da 10.000. Eso quiere decir que comparada la cantidad de arriba con la cantidad de abajo, la cantidad de abajo es mucho, pero mucho más grande. Y si eso sucede en 100, nos preguntamos qué va a suceder más allá, cuando x sea cada vez más grande. Eso quiere decir que el denominador es infinitamente mucho más grande que el numerador. Por lo tanto, en ese caso, ¿cierto? El resultado de dividir lo que nos da en el numerador entre el denominador va a ser cada vez más pequeño. Y es posible, y es por eso que el límite da 0. Entonces uno ya de entrada puede diagnosticar que cuando la máxima potencia está en el denominador, el límite va a dar 0. Acá sucedió lo contrario. Dado que la máxima potencia está en el numerador, con las mismas palabras, solo que ahora el numerador crece mucho más rápido que el denominador. Entonces, si ustedes reemplazan un valor grande y lo elevan a la cuarta, pues elevarlo a la cuarta da un valor mucho mayor que elevarlo al cubo. Desde ahí ya uno sabe que el numerador es mucho, infinitamente mucho más grande que el denominador. Y por lo tanto, al dividir una cantidad supremamente grande entre una cantidad pequeña, pues el resultado va a ser bastante grande. Y esa es la razón por la cual, al final de los finales, la cantidad se nos indefine y nos da infinito. Entonces, teniendo presente eso, quiere decir que cada vez que veamos un límite de una fracción, ya sabemos, por lo menos nos podemos adelantar a los cálculos. Si nos piden hacer el procedimiento, pues hacemos el procedimiento, pero uno ya en mente tiene el resultado. En este caso, si usted se acelerara y quisiera calcular este límite donde aparece una resta de fracciones, una diferencia, entonces al calcular el límite del numerador, observe, la máxima potencia está en el numerador. Esto daría infinito. Y en este también la máxima potencia está en el numerador, daría infinito. Y entonces, si los aceleráramos, daría infinito menos infinito. Y ponchados en primera, porque infinito menos infinito, al igual que en un comentario que hicimos por allá, 0 sobre 0, son indeterminaciones, o sea, expresiones carentes de sentido. Porque ¿qué es infinito? Una cantidad indefinida, supremamente grande. O sea, ni siquiera podríamos decir que es una cantidad, simplemente es un símbolo que nos dice que eso no lo podemos medir, porque es extremadamente grande. Y si esto da infinito y esto da infinito, ¿cuál de los dos es más grande? No se sabe. Entonces eso es lo que se entiende ahí por una indeterminación, expresión carente de sentido. Por lo tanto, ¿qué se nos puede ocurrir hacer aquí? Uno dice, no, pues, de entrada el límite no tiene la forma 1, o sea, la forma del tipo de límites que estamos calculando. Entonces procedemos a hacer la operación. Dado que ninguno de estos denominadores tiene factores comunes, entonces el mínimo común múltiplo simplemente es la multiplicación de ellos. Así que procedemos a restar las fracciones. Ustedes ya saben cómo se hace, entonces restamos las fracciones. Esto por esto, menos esto por eso, es lo que está registrado allí, sobre el producto de los denominadores. Perfecto. Ahora hacemos operaciones en el numerador, o sea, destruimos paréntesis, llegamos a este resultado, y aquí observamos que se nos está cancelando 2x a la cuarta. Sobreviviente x al cubo y x al cuadrado sobre el producto de los denominadores. Pregunta, ¿por qué no desarrollar, hacer el producto o hacer la multiplicación en el denominador? Porque eso es alargar innecesariamente las operaciones. Y además, la tendencia, por no decir casi siempre, es dejar el denominador factorizado. Es más, tomen esa postura, el denominador siempre se deja en forma factorizada. O sea, no hay razones para desarrollar el denominador. Listo. Entonces nos queda este límite y ahora nos preguntamos, después de haber hecho esa operación, preguntémonos cuál es la máxima potencia aquí en esta fracción. Observen que este límite ya es de la forma 1. Entonces, arriba, máxima potencia x al cubo, abajo, sin necesidad de desarrollar, sabemos que al multiplicar el primer término por el primer término, nos daría 4x al cubo. Esa va a ser la máxima potencia en el denominador. O sea que si usted quiere, por curiosidad, y multiplica, va a obtener, ¿cierto?, el desarrollo en donde la máxima potencia va a ser x al cubo. Por lo tanto, procedemos a dividir numerador y denominador entre la máxima potencia
y borrando el tablero vamos a ver en qué termina. Bueno, entonces llevábamos el límite en esta forma, ya estábamos dividiendo entre x al cubo, ahora simplifiquemos. Entonces, al simplificar en el numerador, nos queda 1 más 1 sobre x. Y el denominador, que también aparece x al cubo, lo vamos a separar. Entonces, este x al cubo lo podemos colocar como un producto de x cuadrado por x. Y, dada la ley asociativa, vamos a hacer que x cuadrado quede como denominador del primer factor y x como denominador del segundo factor. Es lo que aparece aquí. Dice, y si se puede hacer eso, claro, porque si usted multiplica, ¿cómo multiplica fracciones? Numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces, esto por esto nos da lo que está allá anteriormente. Y esto por esto nos da el x al cubo. Eso es gracias a la ley asociativa. Y luego si simplificamos en este factor, al dividir entre x cuadrado, nos queda 2 menos 1 sobre x cuadrado. Y en el segundo nos queda 2, se va la x, más 1 sobre x. Y ahora sí procedemos a calcular el límite. Todo lo que está dividido entre x, ya por adelantado, sabemos que tiende a 0. Esa costumbre, pues, podemos mantenerla o mentalmente ya usted ya asume a qué tienden. Entonces, en el numerador, aplicando las reglas, límite el numerador 1, límite el denominador. Este da 0, este da 0. Entonces, solo nos queda sobreviviente el 2 por este 2 de aquí. 2 por 2, 4. Y el resultado definitivamente es un cuarto. Miren cómo límite al comienzo era de la forma infinito menos infinito. Una indeterminación que no nos había aparecido hasta ahora en el camino, ¿cierto? Todos los límites que estamos tratando desde el comienzo se sabe que son de la forma infinito sobre infinito. Cuando dice el límite, cuando x tiende a infinito de p de x sobre q de x, sabemos que tanto numerador como denominador están tendiendo a infinito, ¿cierto? Y al final de los finales sabemos si el límite nos da un número o nos da infinito. Pero en este último ejemplo nos dimos cuenta que de entrada la indeterminación no era de la forma infinito sobre infinito, sino infinito menos infinito. Y al final de los finales nos dio felizmente que esa fracción, la del comienzo, cuando x tiende a infinito, tiende a un cuarto. Nuevamente, quiere decir que cuando estemos graficando, ¿cierto? La función se va a acercar a la recta y igual a un cuarto cuando x tiende a infinito. O sea que hay asíntota horizontal, que es la recta paralela al eje x, y igual a un cuarto. Bueno, los límites ahora que vamos a ver son de esta forma. Rápidamente se da cuenta uno la pequeña diferencia entre los límites de la forma 1 y estos de la forma 2. Ahora x tiende a un valor fijo, a un número real, x sub 0. Y p de x y q de x sigue siendo una fracción de expresiones algebraicas. Al calcular límites de esta forma, pues se van a presentar dos casos. Entonces, veamos el primer caso. El primer caso es cuando uno sondea los límites por separado, el límite del numerador y el límite del denominador, y se da cuenta que por lo menos uno de ellos es diferente de 0. Por lo menos uno, quiere decir que ambos pueden ser diferentes de 0. Ese o es inclusivo. Entonces, o este es diferente de 0, o este es diferente de 0, o ambos son diferentes de 0. Si se da ese caso, entonces el límite se calcula directamente por reglas. Entonces uno pasa a aplicar las reglas y llega al resultado. O sea, podríamos decir que es un límite, un caso trivial, elemental. Listo. Entonces, veamos estos dos ejemplos. Límite de esta expresión cuando x tiende a 2. Entonces, eso se hace mental. O sea, ya nosotros seguramente vamos a ganar la destreza para no hacer el paso a paso, sino mental. Límite del numerador. El numerador es una suma, ¿cierto? Y x tiende a 2. Observen que tiene una forma familiar, para nosotros es una recta. Entonces,
Cuando x tiende a 2, 3 por 2, 6 y 4, 10. O sea, ya el numerador es diferente a 0. Independientemente de lo que dé el denominador, ya el límite pasa a calcularse directamente. Entonces, límite del numerador, por reglas 10, sobre el límite del denominador. Cuando x tiende a 2, esto da 8, esto da 3, 8 menos 3, 5, 10 entre 5, 2. Listo. Eso quiere decir que cuando nos estemos acercando a 2, esta fracción nos va a dar como resultado 2. Vamos a este límite, cuando x tiende a menos 1. Entonces, nuevamente, siempre que vamos a calcular un límite de este tipo, sea de la forma 2, tenemos que sondear para saber si se cumple la condición. Entonces, cuando x tiende a menos 1, observen que esto es una cuadrática. Entonces, ¿cuánto podría valer esa función cuando x vale menos 1? Menos 1 al cuadrado da 1. Menos por menos da más, 1 y 1, 2, menos 2, 0. Entonces, si hablamos de límites, cuando x tiende a menos 1, el numerador tiende a 0. Eso quiere decir que la gráfica ahí estaría cortando el eje x. Acuérdense de las gráficas de las parábolas. El denominador, cuando x tiende a menos 1, da menos 1 al cuadrado, 1 más 1, 2. Ya es diferente a 0. El numerador nos había dado 0, pero el denominador nos dio diferente 0. Entonces pasamos a calcular directamente. Límite del numerador sobre el límite del denominador. 0 sobre 2 igual a 0. Listo. Ahora pasamos a ver un límite del caso 2. Hablemos del caso 2. Los límites de la forma 2 se puede presentar el siguiente caso. Que tanto el límite del numerador como el límite del denominador sean ambos ceros, o sea, ambos simultáneamente tienden a 0. Eso quiere decir que si intentáramos calcular el límite directamente, nos daría un límite de la forma 0 sobre 0, que es pues una indeterminación, y que nosotros ya cuando estábamos entrando en límites habíamos comentado una función que al evaluarla en un punto nos daba de esa forma, 0 sobre 0. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese caso? En ese caso debemos nuevamente simplificar, pero a diferencia de los límites de la forma 1, que fue los que vimos al comienzo, con x tendiendo a infinito, esto se simplifica dividiendo numerador y denominador entre el factor común. Eso quiere decir que la razón por la cual el numerador, cuando x tiende a x sub 0, se hace 0, es porque uno de los factores del numerador es de la forma x menos x sub 0. Y claro, cuando x tiende a x sub 0, ese factor se hace 0 y por lo tanto todo el producto se hace 0. Eso está relacionado con algo que se llama el teorema del factor, teorema del residuo. Si este número es raíz, entonces x menos ese número es factor. Por eso él se hace 0 y simultáneamente el denominador también se hace 0. Entonces, ¿qué debemos hacer antes de aplicar las reglas para calcular límites? Debemos simplificar la fracción, o sea, dividir numerador y denominador entre su factor común. Y ese procedimiento hay que aplicarlo hasta que desaparezca la indeterminación, que es de la forma 0 sobre 0. Seguidamente, una vez eliminada la indeterminación, se va a dar cuenta que el límite resultante es del caso 1 y por lo tanto se calcula de ahí para allá directamente. Pasa a ser un caso trivial. Bien, miremos. Nos da un límite, nos damos cuenta que es de la forma 2, con x tendiendo a x sub 0, en este caso a 3, de una fracción. ¿Qué tenemos que hacer para mirar si realmente corresponde al caso 2? O sea, el caso 2 es cuando tanto numerador como denominador tienden a 0. Reemplazamos 9 y 6, 15, 5 por 3, 15, 15 menos 15, 0. 3 por 3, 9 y 15, 24, 8 por 3, 24. 24 menos 24, 0. Eso quiere decir que al calcular el límite del numerador y del denominador, vemos que en simultáneo ambos tienden a 0. O sea que ese límite de entrada es de la forma 0 sobre 0. ¿Qué nos recomienda la teoría? Simplificar, o sea, eliminar el factor común.
hasta que desaparezca la indeterminación. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente para eliminar el factor común hay que factorizar y luego eliminarlo. O sea, dividir numerador y denominador entre ese factor. Entonces, factorizamos el numerador, es un trinomio cuadrado, el denominador es un trinomio cuadrado, así que fácilmente nos damos cuenta que esa es su factorización. Eliminamos el factor común y uno dice, ¿por qué lo puedo eliminar? Porque como x tiende a 3, lo cual ya lo aclaramos, significa que x se va a aproximar indefinidamente a 3, pero nunca va a ser 3. Esa es la ventaja que nos da el límite. O sea que quiere decir que no vamos a tocar el 3. X se aproxima indefinidamente, pero nunca vale 3. Así que esto se aproxima a 0, pero nunca es 0. Y una cantidad que es diferente de 0, que está multiplicando y dividiendo, obviamente se puede cancelar. Cancelamos, o sea, al dividir numerador y denominador entre esa cantidad, se elimina o directamente eliminamos. Bien, veamos a qué llegamos. Llegamos a una nueva fracción, resultado de esa primera simplificación, y sondeamos. Cuando x tiende a 3, 3 menos 2 nos da 1. Eso quiere decir que el numerador ya es diferente de 0, por lo tanto el límite quedó convertido al caso 1 y se calcula directamente. Límite del numerador 1, límite del denominador menos 2, o sea, el resultado menos 1/2. Pasamos al segundo límite. Límite cuando x tiende a 1 de esta fracción, otra vez es un límite de la forma 2. Y sondeamos el numerador. Cuando x tiende a 1, 1 al cubo 1 y 2, 3, 3 por 1, 3, 3 menos 3, 0. Límite del denominador, cuando x tiende a 1, 1 a la cuarta 1, más 3, 4, 4 por 1, 4, menos 4, 0. Conclusión, tanto numerador como denominador tienden a 0, o sea que estamos en el caso 2. Factorizar aquí ya no es tan directo como en el caso de trinomios cuadrados. Aquí nos toca apoyarnos en alguna herramienta que del pasado recordemos y que obviamente nosotros ya vimos. Entonces vamos a aplicar división sintética. Sabemos que 1 es raíz del numerador, dado que el numerador se hace 0, y de paso raíz del denominador. Y si 1 es raíz, x menos 1 es factor. Eso quiere decir que apoyándonos en la división sintética vamos a descubrir cuál es el otro factor. Entonces colocamos el 1 ahí, hacemos la división sintética. Obviamente el residuo tenía que darnos 0, acuérdense que esta es la casilla de residuo, y por lo tanto este es el cociente. O sea que este polinomio dividido entre x menos 1, porque aquí obviamente está igualado a 0, entonces dividido entre x menos 1 nos da este como cociente, y ese es el residuo. Eso lo comentamos en la época que promovíamos la división y la división sintética. Entonces ya está garantizado, o sea, mejor dicho, ya tenemos el segundo factor, y lo mismo hacemos con el denominador. División sintética, sabemos que 1 es raíz, por lo tanto x menos 1 es factor. Según la división, residuo 0, y ahí está el cociente. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Que el numerador queda factorizado como x menos 1 por, y aquí está el cociente, x cuadrado más x menos 2. Y en el denominador queda x menos 1, factor de x al cubo más x cuadrado más x menos 3. Ahí está. Eliminamos el factor común. La fracción resultante de la simplificación es esa, y volvemos a sondear, que es lo que nos recomienda la teoría. Volvemos a sondear. Cuando x tiende a 1, el numerador tiende a 1 más 1, 2, menos 2, 0, y el denominador 1, 2, 3, menos 3, 0. O sea, la indeterminación persiste. O sea, el límite sigue siendo la forma 0 sobre 0. Eso quiere decir que tenemos que volver a factorizar y eliminar el factor común. Uno podría, pues, para no estar sondeando, factorizar completamente el numerador y el denominador. Y así uno descubre cuántas veces ese factor común aparece como factor. Pero aquí lo estamos haciendo paso a paso. Entonces,
factorizamos. Obviamente el numerador es un trinomio cuadrado, el denominador volvemos a aplicarle división sintética al denominador y 1 pues sigue siendo la raíz porque esto sigue dando 0. Hacemos la división sintética, rescatamos el cociente y volvemos a factorizar. Entonces, x menos 1, estamos hablando del numerador, por x más 2, entonces eso es un trinomio cuadrado, y el denominador x menos 1 por x cuadrado más 2x más 3. Ahí está. Eliminamos el factor común y otra vez sondeamos. Cuando x tiende a 1, 1 y 2, 3. Adiós pues, este ya es del caso 1, se calcula directamente. Límite del numerador, 1 y 2, 3. Límite del denominador, 1, 2 por 1, 2, y 1, 3, y 3, 6. 3 sextos, o sea, 1 medio. Perfecto. Observen que todos estos límites son de la forma 0 sobre 0 y que gracias a este proceso algebraico logramos finalmente dar con el resultado. Y el último límite, el último ejemplo. Tomamos esta fracción con x tendiendo a 1 con una pequeña novedad. Hay una raíz aquí. Así que sondeamos. Cuando x tiende a 1, 1 al cuadrado 1 menos 1, 0. Cuando x tiende a 1, raíz de 1, 1 menos 1, 0. O sea, este límite es de la forma 0 sobre 0. Así que si queremos hacer lo mismo que hicimos en los ejercicios anteriores, tenemos un pequeño problema. El numerador sí se deja factorizar, pero el denominador, por la presencia de raíz, no lo tenemos listo para factorizar. O sea, no vemos cuál es el factor común ahí para eliminar. Así que uno de los caminos que podemos seguir es conocido algebraicamente como racionalización. O sea, vamos a eliminar la raíz del denominador. Cuando uno dice racionalizar, pues no importa si la raíz está en el numerador o en el denominador. Uno elimina la raíz de donde la necesita, en este caso del denominador. Así que multiplicamos por, en este caso, el conjugado. Nosotros queremos eliminar la raíz cuadrada, entonces tenemos que buscar un factor de tal forma que raíz de x quede al cuadrado. Y como esto es de la forma a menos b, el factor que necesitamos es de la forma más b, para que nos dé una diferencia de cuadrados. Entonces multiplicamos por raíz de x más 1, tanto numerador como denominador. Arriba tenemos que dejar la expresión tal como está, porque arriba la expresión sí es factorizable. Así que de una vez la factorizamos, x menos 1 por x más 1 y por el factor que estamos multiplicando. Abajo sí hay que multiplicar. Obviamente, raíz de x menos 1 por raíz de x más 1 es de la forma a menos b por a más b, y por lo tanto, por productos notables, es una diferencia de cuadrados. Ahí está. Arriba ya la tenemos, la expresión indicada. Abajo, pues, un paso más, cuadrado se va con raíz. El resultado no sale en valor absoluto porque estamos acercándonos a 1, o sea, estamos trabajando en cercanías de 1. Eso quiere decir que esto se mantiene positivo para nuestro objetivo. Es más, de entrada sabemos que esta función solo existe para valores mayores que 0 por la raíz de x. Entonces no hay presencia del valor absoluto. Entonces nos queda cuadrado, se va con raíz, x menos 1. Ahí está el factor común. Ahora sí, logramos hallar el factor común, se cancela, tropezamos con esta expresión, que obviamente ya es un límite directo, dado que en el denominador quedó 1, o ya es diferente 0. Pues cuando x tiende a 1, este factor nos da 1 más 1, 2, y este 1 más 1, 2. 1 y 1, 2, 1 y 1, 2, y aquí el resultado es 4. Se están multiplicando. Listo.